Cordial saludo para todos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestro podcast. Nuestro grupo está conformado por Wendy Juliet Laiseca, John Steven Sabogal, Giancarlos Castro y mi persona Lindsay Fari Guzmán Rojas. Estaremos hablando un poco sobre la economía de Chile, teniendo en cuenta unos puntos clave como es el crecimiento del Producto Interno Bruto, tasas de inflación, tasas de empleo, exportaciones e importaciones, deuda pública y entre otros. Como primer punto, hablemos un poco de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de este país. Chile es reconocido por el Banco Mundial como una de las economías de más altos ingresos. El último informe realizado por el Banco Central informa que el PIB experimentó un aumento del 2,3% en el primer trimestre. Esto superó las expectativas de las proyecciones del mercado, que anticipaban una expansión del 2%. Tasas de inflación. La inflación se ha comportado acorde con lo proyectado. No obstante, se mantiene en un nivel alto por sobre la meta del Banco Central, que es del 3%. ¿Esto a qué se debe? En gran parte al componente de la energía. Incluye reajustes de las tarifas eléctricas. Ellos reafirman su compromiso de conducir la política monetaria con flexibilidad, de manera que la inflación converja a la meta del 3%. Una inflación baja y estable es la mejor contribución que el Banco Central hace para el bienestar de todos los chilenos. Tasa de desempleo. La tasa de desempleo en Chile se mantuvo sin cambios en un 8,7% en el primer trimestre del año 2025, en comparación con el mismo periodo del año 2024, ligeramente por encima de las expectativas del mercado del 8,6%. La estabilidad reflejó un aumento del 0,9% en la fuerza laboral, igualando el aumento en el número de personas empleadas. El crecimiento del empleo fue más fuerte en finanzas, de un 19,5%. Alojamiento y servicios de restauración obtuvo un 7,5% y actividades profesionales tuvo un 8,4%, entre otras. Calidad de empleo en Chile. Adaptarse a un entorno en constante cambio y mantener la competitividad en un mercado cada vez más exigente. Uno de los desafíos que tendrá que enfrentar el mercado laboral es la adaptación de los cambios. Uno de ellos es la implementación de reformas laborales y tributarias. Esto requerirá un esfuerzo adicional por parte de las empresas y de los trabajadores para cumplir con las nuevas normativas, siendo crucial contar con asesorías especializadas y adoptar soluciones tecnológicas que faciliten la gestión de estos cambios. Estos cambios podrán traer un fortalecimiento de la competitividad debido al escenario económico desafiante en el que se enfrentan ahora las empresas. Esto obligará a la inversión controlada e innovación y tecnología para mantenerse competitiva. Políticas laborales que tendrá que implementar este país. Reducción de la jornada laboral a 40 horas. Este cambio implica un ajuste en los modelos de turnos y de productividad, especialmente en sectores que dependan de horarios flexibles. Como segundo punto, regulaciones para el trabajo remoto y flexibilidad laboral. Se refuerza la ley del teletrabajo y trabajo híbrido. Las empresas deberán garantizar el bienestar de sus trabajadores remotos y establecer políticas de teletrabajo más detalladas. Tercer punto, regulaciones más estrictas en la tercerización y subcontratación. La normativa sobre subcontratación y externalización de servicios impone mayores responsabilidades a las empresas principales. Reforma provisional y aumento de cotizaciones. Se espera la implementación de la reforma provisional que incrementará el porcentaje de cotización obligatoria para mejorar las pensiones de los trabajadores. Esto representa un mayor costo para los empleadores, quienes deberán ajustar sus presupuestos para absorber este aumento. Y como último punto, el enfoque en seguridad laboral y la salud mental. Las empresas deberán cumplir con nuevas disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la implementación de programas de bienestar emocional. Se exigirá la medición periódica del estrés laboral y la creación de protocolos internos para prevenir riesgos psicosociales. Buen día, mi nombre es Wendy Juliela Tapiero.
Les comentaría acerca de las exportaciones, importaciones y balance de pagos para comprender la posición económica internacional del país de Chile. Las exportaciones de Chile son bienes y servicios. Los principales productos exportados es el cobre y derivados, más del 40%. También frutas como las uvas, manzanas, cerezas, el vino, pescados y mariscos. Y uno de los principales destinos de exportación es China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Brasil. China es uno de los principales socios comerciales. Además, las importaciones de Chile son bienes y servicios que Chile compra desde el extranjero. Estas permiten abastecer el país de productos que no producen localmente o que resultan más económicos o eficientes traer del exterior. Uno de los principales productos exportados es el petróleo y combustible, también automóviles, maquinaria, tecnología como teléfonos, computadores, medicamentos y productos químicos, alimentos, textiles. Esto es uno de los principales productos que se importan en Chile. Los principales países de origen e importación es China, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Alemania. Tenemos que también tener en cuenta la balanza de pagos, lo cual es un registro contable de todas las transacciones económicas realizadas entre Chile y el resto del mundo. Estas se dividen en 3 cuentas principales, lo cual es cuenta corriente, capital y financiera. Chile tiene una economía abierta, por lo tanto se posiciona económicamente e internacional en el comercio exterior, especialmente sus exportaciones de recursos naturales. Su balanza comercial suele ser positiva, pero la balanza de pagos puede verse afectada. Además, gracias a su fuerte capacidad exportadora, sin embargo, su vulnerabilidad radica en la concentración en materias primas y la dependencia de los mercados externos, lo cual exige una diversificación económica y políticas que fomenten el desarrollo de nuevos sectores exportadores y productivos. Nuestro segundo punto es evaluar la salud del sistema financiero, regulación bancaria y el acceso al crédito. La salud del sistema financiero muestra una sólida posición frente a riesgos macroeconómicos, respaldada por una regulación prudente y una supervisión efectiva del Banco Central de Chile. Mantiene un requerimiento de capital contracíclico del 0,5% sobre los activos ponderados por riesgo. Esto permite fortalecer la capacidad del sistema para enfrentar shocks financieros y asimismo mitigar impactos en la provisión del crédito. La regulación bancaria ha implementado reformas significativas para modernizar su marco regulatorio. La promulgación busca fortalecer y flexibilizar el sistema financiero, dándole mayor fortaleza y capacidad de reacción frente a dificultades económicas. El acceso al crédito en Chile ha sido históricamente desigual, con una alta concentración bancaria que limita las opciones para los pymes. Sin embargo, la implementación de la ley FinTech está transformando el ecosistema financiero. Estas iniciativas permiten a las pymes acceder a información financiera en tiempo real, facilitando evaluaciones crediticias más precisas y reduciendo las brechas que dificultan el acceso al financiamiento. Otra de nuestras preguntas es analizar el nivel de deuda pública, el déficit fiscal y las políticas de recaudación de impuestos de Chile. El nivel de deuda pública corresponde al total de obligaciones financieras del Estado chileno, tanto internas como externas, lo cual es uno de sus principales activos macroeconómicos. Sería una característica principal. En el 2024 la deuda pública total se estima aproximadamente el 39% del Producto Interno Bruto. La mayor parte corresponde a una deuda interna, emitido en pesos, y el resto de deuda pertenece a una deuda externa. El déficit fiscal ocurre cuando el gasto público del Estado es mayor que sus ingresos. Chile ha mostrado un esfuerzo por mantener el equilibrio fiscal, pero enfrenta desafíos estructurales. Una política de recaudación de impuestos tributaria en Chile es relativamente baja comparada con países. Sin embargo, ha habido esfuerzos por hacer el sistema más progresivo y eficiente. Una de las características del sistema tributario es el impuesto a la renta, persona natural. En las empresas la tasa corporativa de aproximadamente el 27% y el IVA. Una de las implicaciones para la economía chilena es el bajo nivel de deuda, permitiendo cierto margen de maniobra fiscal, pero aún así el déficit
persiste plantea la necesidad de ajustes estructurales. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Giancarlos Castro y hoy les quiero compartir un resumen sobre la situación macroeconómica del país de Chile, enfocado en 3 puntos que me parecieron muy interesantes. Como primero tenemos la inversión extranjera y cómo es el entorno para hacer negocios allá. Segundo, tenemos los niveles de pobreza y la desigualdad. Tercero, cómo le va a Chile en temas de innovación y competitividad en el mundo. Como primer punto tenemos la inversión extranjera y entorno empresarial. Chile ha sido por muchos años uno de los países más atractivos para la inversión extranjera en América Latina. ¿Por qué? Pues porque tiene reglas claras, acuerdos comerciales con muchísimos países y una economía muy abierta. Aunque en los últimos años ha habido momentos de tensión social y política, la inversión extranjera se ha mantenido firme, sobre todo en sectores como la minería, el cobre y el litio, y también en energías renovables, algo que cada vez llama más la atención de estas empresas grandes. En general tenemos que Chile sigue siendo un país donde hay bastante confianza para hacer negocios. Tiene buenas instituciones, aunque sí hay retos como cierta burocracia o las presiones sociales que han ido creciendo. Como segundo punto tenemos la pobreza, la desigualdad y la inclusión social. Pasando al tema social, Chile a veces ha tenido avances importantes en la reducción de la pobreza. Hoy, por ejemplo, tiene al menos del 10% de la población vive en pobreza multidimensional, cuando hace 15 o 20 años esa cifra era mucho más alta. Sin embargo, sigue existiendo una gran desigualdad en la distribución del ingreso, a pesar de que el país es uno de los más desarrollados de la región. Para tratar de solucionar esto, el gobierno ha implementado programas sociales como Chile Solidario, el ingreso ético familiar, reformas en salud, educación y pensiones. También vale la pena mencionar el estallido social del 2019, que fue un punto de quiebre donde la población salió a exigir más justicia social y cambios reales. Y ahí pues nació el proceso para crear una nueva constitución. Como punto número 3, tenemos la innovación, productividad y competitividad en Chile. Si hablamos de cómo se posiciona Chile en el mundo en términos de innovación, productividad y competitividad, el panorama pues es un poco mixto, porque pues por un lado tenemos lo que sigue siendo muy dependiente de recursos naturales, especialmente el cobre. El país ha estado impulsando iniciativas para fomentar la innovación, como lo ha hecho con Corfo o el programa de Startup Chile, que apoyó a muchos emprendedores y empresas tecnológicas, e incluso algunas extranjeras. Aún así, pues la productividad laboral ha crecido muy lentamente y todavía hay una brecha tecnológica importante frente a países más avanzados. Para mejorar en esto, pues el país de Chile necesita invertir más en educación, en ciencia y también en cerrar la brecha digital y laboral. Y como parte buena tenemos es que dentro de América Latina, Chile sigue siendo uno de los países más competitivos y está bien conectado con el mundo y tiene pues una estabilidad económica, lo que le da muchas oportunidades si logra aprovecharlas bien. Por último y como conclusión tenemos en resumen que Chile es un país con muchas fortalezas en su economía, tiene una buena reputación internacional, pero también con desafíos grandes, sobre todo en lo social y en su modelo productivo. El reto está en seguir atrayendo inversión, pero al mismo tiempo pues reducir un poco lo que es la desigualdad y apostar más fuerte a tener la innovación y el desarrollo humano. Hoy analizaremos el panorama económico actual de Chile, evaluando cómo se relacionan sus principales variables macroeconómicas con su realidad actual, así como la importancia de las políticas económicas para alcanzar sus objetivos. Bueno, comparación entre variables macroeconómicas y realidad. Chile enfrenta un crecimiento económico moderado con un PIB del 2,4% en 2023, reflejando una recuperación post-pandemia aún limitada. La inflación, tras superar el 12% en 2022, bajó a cerca del 5%,
gracias a una estricta política monetaria del Banco Central. El desempleo se mantiene alrededor del 8 o el 9%, indicándose desafíos en la generación de empleo formal. Aunque la pobreza ha disminuido, la desigualdad sigue alta, mostrando que el crecimiento económico aún no beneficia equitativamente a toda la población. Chile, como país exportador, depende significativamente del cobre y litio, factores que lo vuelven vulnerable a cambios externos en la economía global, particularmente provenientes de China. La relación entre variables e implicaciones económicas, ¿sí? La inflación controlada ha requerido elevadas tasas de interés, encareciendo el crédito y desaceleración al consumo y la inversión. Esto muestra cómo decisiones en política monetaria tienen efectos directos sobre la economía diaria de los chilenos. La incertidumbre generada por cambios políticos y constitucionales recientes han afectado la inversión extranjera, aunque Chile sigue valorando internacionalmente por sus instituciones sólidas. Las políticas fiscales enfrentan el dilema entre aumentar el gasto social o mantener una prudencia fiscal, generando tensión social y económica. Importancia de las políticas económicas de Chile. Bueno, las políticas económicas son clave para lograr objetivos como la estabilidad económica, empleo digno y crecimiento sostenido. La autonomía del Banco Central ha sido esencial para manejar la inflación eficientemente. Reformas tributarias y laborales actualmente en debate son fundamentales para reducir desigualdad y mejorar la calidad de empleo. Pero esto deben de equilibrarse para afectar negativamente la inversión ni el crecimiento económico. Finalmente, Chile está impulsando políticas orientadas hacia la innovación, la diversificación productiva y sostenibilidad energética, indispensables para asegurar una economía competitiva y estable a largo plazo. En conclusión, en definitiva, las variables macroeconómicas en Chile reflejan una realidad económica que demanda políticas públicas equilibradas e innovadoras. Solo así podrá enfrentar sus desafíos y aprovechar sus fortalezas para asegurar un crecimiento inclusivo y sostenible. Gracias, compañeros, por este episodio y sobre la economía chilena.